No amemos de palabra, sino con obras. Es el pedido de la primera carta de San Juan, tomado por el Papa Francisco como lema del mensaje de la primera Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos hoy e instituida al finalizar el año de misericordia en el 2016. El Papa nos ha hecho el regalo de esta iniciativa en beneficio de los más pobres y marginados, como una manera concreta de agradecer a Dios, porque en el curso del jubileo nos ha dado la gracia de experimentar su amor y su misericordia infinita. Antes de pedirlo a nosotros, el Papa nos da un ejemplo luminoso de cercanía a los pobres, solidarizándose con ellos y elevando su voz en favor de los desheredados del mundo, de personas, grupos y regiones enteras que sobreviven en condiciones indignas del ser humano, no por un destino ciego, sino porque víctimas de un sistema egoísta, injusto y excluyente, centrado en el Dios dinero. En nuestro país también hay muchos hermanos pobres y hay signos alarmantes de que más personas vuelvan a caer en la pobreza al agudizarse la recesión económica en acto. El sufrimiento de los pobres nos debe interpelar a todos los bautizados, a las comunidades parroquiales, a las instituciones caritativas cristianas, pero también a toda la sociedad civil, para poner en marcha todos los esfuerzos de modo que no solo se asegure un sustento digno a los necesitados, sino que también se revalorice la dignidad de la persona del pobre. El Papa en su mensaje pide poner al centro de las políticas sociales y económicas a los pobres, porque ellos no son un problema, sino un recurso de inestimable valor. Nos dice el Papa, que esta nueva jornada mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Palabras hermosas y firmes al mismo tiempo. Reconocer la dignidad de los pobres, acogerlos y ser solidarios con ellos es por tanto un elemento central del ser cristiano, que nos ayuda a vivir la esencia del Evangelio, nos ayuda a ser cristianos siguiendo los pasos de Jesús. Y justamente el Evangelio de hoy nos presenta un llamado de Jesús a que los cristianos asumamos una actitud permanente de vigilancia, dinámica, activa y laboriosa, para ser artífices en la instauración del reino de Dios. Lo hace a través de la parábola de un hombre pudiente que al salir de viaje confió sus bienes a 3 servidores. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada cual según su capacidad. A su regreso, el Señor arregló cuentas con ellos. Los 2 primeros, con su trabajo e iniciativa, duplicaron los talentos. Por eso el dueño premió su fidelidad y dedicación y les dejó toda la suma. Pero el tercero, el que había recibido un solo talento, por miedo a su señor, lo enterró
y no lo hizo fructificar. Su actitud cobarde y negligente provocó la dura reacción del Señor, que le hizo quitar también ese único talento y lo hizo alejar de su presencia. Los talentos representan a los dones que Dios ha puesto en cada ser humano, en cada uno de nosotros, signos de su generosidad y su amor gratuito y libre para con todos. Y los talentos no son solo los dones de la inteligencia, de la voluntad, del amor, del carácter y de todas nuestras capacidades y cualidades, sino también el don de la hermana Madre Tierra, de todos los bienes y de los seres vivientes que Él ha puesto en nuestro camino. Y como respuesta a ese acto de amor, el Señor solo nos pide madurez, aplicación y responsabilidad en administrarlos de manera que produzcan beneficios. Lo que cuenta para Dios es nuestra voluntad de trabajar con paciencia e inteligencia las semillas y brotes sembrados en nosotros, y que en actitud de servicio tengamos iniciativa, los hagamos crecer y multiplicar y demos frutos en bien de la familia, la comunidad, la sociedad, sabiendo que un día tendremos que responder ante Él de los talentos recibidos. Y lo que el Señor premia sobreabundantemente es la fidelidad y la responsabilidad, no la productividad. Está bien, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo del Señor. Participar del gozo del Señor es participar del banquete del reino de Dios, del proyecto de vida y de amor, parcialmente ya desde ahora en nuestra vida terrenal y en plenitud para toda la eternidad. Bien distinta, pero es la actitud de ese Señor hacia el siervo que se ha dejado aprisionar por el miedo que paraliza y que con atrevimiento además acusa de su propia cobardía al mismo dueño porque es supuestamente estricto. Sé que eres un hombre exigente, aquí tienes lo tuyo. El Señor le reprocha su egoísmo y desidia porque se ha preocupado solo de su seguridad personal y ni siquiera ha intentado trabajar. Por eso no lo considera digno de disfrutar lo recibido. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Es la grave condena del pecado de omisión. Un pecado que muchas veces está también presente en nosotros, de enterrar los talentos y no arriesgar nada, de no comprometerse por el bien de la comunidad y de los demás, de trabajar por sus propios intereses y no por el bien común, y de desentenderse del compromiso por una sociedad justa y en paz. Las consecuencias son graves, además de volvernos estériles e incapaces de producir frutos de bien, nos cerramos nosotros mismos las puertas del gozo y de la gracia salvadora de Dios. No seamos pasivos por miedo de equivocarnos, tengamos más bien miedo de quedarnos despreocupados, indolentes e insensibles. Esto tiene que ser nuestro miedo. En particular, no tengamos miedo de Dios. Él no es un cobrador de impuestos que nos pide devolver sus talentos con los intereses ganados. Por el contrario, la corriente de vida que brota desde el corazón bondadoso de Dios nos encargará de mucho más y nos hará crecer en nuestro ser y en nuestras cualidades como en una espiral que se expande para abarcar horizontes siempre más amplios hacia la meta definitiva.
Esta parábola nos pide que tomemos conciencia entonces de nuestra responsabilidad con los dones recibidos del Señor para que los pongamos al servicio del reino de Dios, en particular que seamos justos y tengamos una conducta solidaria y altruista, abiertos a los demás, especialmente a los pobres, que son los primeros destinatarios de los bienes procedentes de los talentos que Dios nos ha dado. Y también la primera lectura del libro de Proverbios, en esta misma perspectiva, nos presenta el interesante ejemplo de una persona, modelo de sabiduría y de compromiso, que aprovecha los talentos recibidos, y nos la presenta en la figura de una ama de casa ejemplar, esposa fiel y madre amorosa. El corazón de su marido confía en ella y no le fallará. Mujer hacendosa y dedicada, trabaja de buena gana con sus manos. Y mujer generosa y solidaria, abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente, al pobre. Y este breve texto termina con una gran alabanza, pero también con una profunda enseñanza para nosotras. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Hacer fructificar entonces los talentos que Dios ha dado es la exhortación también que dirige San Pablo a los cristianos de Tesalónica con una imagen cristalina. No vivan en las tinieblas. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No nos durmamos, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Todos nosotros somos hijos de la luz y del día, por eso tenemos que desinstalarnos de nuestras seguridades y comodidades, ilusionarnos por la buena noticia del reino de Dios y ser misioneros que comparten la alegría de haber encontrado a Jesucristo. No caigamos en las tinieblas del mundo y cultura que nos rodean, marcados por el secularismo e indiferencia a Dios, la dictadura del relativismo individualista, el consumismo alienante y un sistema económico injusto y excluyente. Al terminar, recuerdo que como un signo concreto de participación a la jornada de los pobres, la mitad de las ofrendas en todas las misas de la arquidiócesis irá en favor de las obras al servicio de los pobres. Agradezco sinceramente a los representantes que están entre nosotros de institución y obras de caridad. Y mi gratitud también a todos los catequistas de nuestra arquidiócesis y toda Bolivia en su día, porque con generosidad y alegría han puesto sus talentos al servicio de los niños y jóvenes en la ciudad y en el campo, enseñando y testimoniando el camino para encontrarse con el Señor y vivir en su amor y su gracia. Amén.